Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 5 y el 12 de octubre de 2020, este olvidable año 2020, durante 60 minutos en la versión completa en nuestro blog y un poco menos en la versión podcast en Spotify y un poco menos en la versión de YouTube. Estaremos compartiendo este humilde pero potente programa de radio o programa de televisión o contenido audiovisual en el que semana tras semana nos detenemos en algunas de las noticias más importantes de la Argentina y del planeta y tratamos de reflexionar algo un poco sobre ellas. Pensamos en voz alta algunas de estas noticias. Ese es nuestro humilde aporte y compromiso, hacer un poco de periodismo sin lados oscuros, un espacio para reflexionar, darle alguna vuelta, girar alrededor de estas noticias que seleccionamos semana tras semana y pensarlas un poco, no más que eso, entre tanta confusión. Un simple repaso de los que creemos que son los temas más importantes de los días anteriores y de los que vienen. Por supuesto, también habrá música, deportes con Eduardo Fredi, todo esto durante el transcurso de este programa. Mi nombre es Nicolás Elevi. Gracias, como te digo, todas las semanas por estar ahí, y ahora sí comenzamos con el primer bloque del programa. Cuando decimos política en este programa, no solo hablamos de la política en cuanto a los hechos que tienen que ver con políticos y gobierno, también otros temas de la actualidad nacional, porque en definitiva serían todo, para nosotros al menos todo es política, todo tiene que ver con que haya política o que no la haya, justamente en muchos casos, que haya buenas decisiones de los políticos o ninguna, y con criterios de hacer algo, ¿no? La palabra política, siempre decimos, tiene que ver con la política educativa, la política de seguridad. ¿Con qué criterio? ¿Cuál es la política que implementaríamos? No solo con la idea un poco preestablecida de que lo político es lo que tiene que ver con los políticos o los candidatos o los gobernantes, que también lo es, por supuesto. En cuanto a coronavirus, el tema permanente desde marzo, y lo será, como decimos, programa tras programa durante mucho tiempo, seguramente. Las últimas noticias, las que son interesantes remarcar desde acá, es la gravedad de la situación en buena parte del interior o del resto de la República Argentina, para no usar esta estructura bastante estereotipada de interior del país. Por ejemplo, Pinamar, Mar del Plata, Rosario, partes de Córdoba, de la provincia de Córdoba, con faltante de camas de terapia intensiva y ya con algunos traslados de pacientes, por ejemplo, desde Mar del Plata a Ciudad de Buenos Aires. Y mientras todo esto ocurre, solo Dios sabe qué ocurrirá con la temporada de verano, porque las ciudades turísticas están empezando a abrir el juego para que exista la posibilidad de que los propietarios de casas de veraneo, de departamentos, puedan ir a las ciudades costeras, a las ciudades turísticas. Por supuesto, esto generaría mucho más movimiento económico, pero como venimos planteando desde el inicio, en este grave problema del COVID, es una sábana que o nos tapa por arriba o nos destapa los pies. A mayor movimiento económico, mayor consumo, más turismo, más actividad, sin dudas, más contagios, más riesgo de saturación de camas, más riesgo de que el problema escale a una dimensión que al menos acá en la Argentina no hemos vivido, pero sí en otras partes del continente y en otras partes del mundo, que es la gente que enferma nunca llega al hospital porque todo el sistema de salud, privado, público, se encuentra saturado. AMBA sigue en un estado parecido. Lo de los controles, ya lo hemos hablado acá en el programa, humildemente lo hemos dicho muchas veces, es casi un milagro que todos estemos
o que no seamos más los enfermos, al menos cuando uno sale a la calle. Claramente hay gente que se cuida, que está con su barbijo, pero las mesas en los restaurantes no cumplen la distancia, hay gente una encima de la otra, amigos, gente que se encuentra y que no guarda en su casa o afuera. La verdad es bastante, a diferencia de lo que dice mucha gente en tele, a veces hasta incluso funcionarios, no, la gente es muy responsable. Hay un 60, 70, 80% de gente con barbijo, pero hablan, gritan, están uno encima del otro, no se guardan las distancias, incluso en el lugar público. Al menos esa es mi percepción y bienvenida a la de otros. Igual súper valorable la cantidad de gente que sí se cuida y que es quizás lo que explica que esto todavía no sea mucho más grave, pero de ir caminando y ver gente tomando mate que sin dudas no convive, a gente que está comiendo uno encima del otro en vía pública con una persona atrás pegadísima. Bueno, todo esto también lo hemos visto. Mientras está ocurriendo este gran tema del COVID, en estos días también ha sido noticia, sigue siendo noticia la situación económica por las decisiones del gobierno para tratar de que haya dólares en la economía argentina, bajar de alguna manera en forma provisoria las retenciones para facilitar las exportaciones, una serie de medidas que algunos especialistas, economistas, yo no lo soy periodista, plantean como correctas, pero un poco a destiempo. Y el gran problema de vivir en un país que tiene una especie de sistema bimonetario entre una moneda débil como el peso y una moneda específicamente el dólar, podría haber sido otra. Muchas veces uno se podría preguntar o no, bueno, quizás no valga la pena preguntarnos por qué, pero sí el dólar, no el euro, no la libra, digamos, la fascinación o vinculaciones con el dólar, la relación cultural, ¿no? La economía como una ciencia que estudia las decisiones culturales de las personas en cuanto a la escasez de productos. Y qué interesante el problema histórico que tenemos, que es que no tenemos tantos dólares como los que necesitamos, y estas crisis recurrentes que se resuelven con hiperendeudamiento, ¿no?, para sostener la demanda de dólares en general, o en todo caso el cierre al posible acceso de moneda extranjera. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, la gente que tiene capacidad, quiere ahorrar y no puede en dólares, o que quiere viajar y no puede, más allá de la pandemia, mientras todo esto ocurre, bueno, el desempleo, la crisis económica, la imposibilidad de sostener una economía que está muy disminuida, y cómo salir de este tipo de nudo en el que hay siempre una expectativa de devaluación que hace que bueno, como la gente no crea que se va a seguir devaluando el peso, o que el dólar está atrasado, la cotización está desfasada, y entonces no se puede desarmar ese tema, ese problema. Es un clásico para la Argentina. En otros países, como ustedes saben, independientemente de todo, nadie sabe ni cuánto cuesta el dólar, ni cuánto cuesta ninguna otra moneda más que la propia, aún con todos los mismos problemas económicos que podamos tener nosotros, y entonces, al menos este problema no está. Pero en la Argentina esto ocurre. Por ende, siempre insistimos en lo mismo. Qué interesante es pensar a la economía como lo que es, una ciencia que de exacta tiene poco. Es una ciencia social que estudia los comportamientos de las personas y que tiene más que ver con expectativas, con cuestiones emocionales, con cuestiones, no sé, desde el gobierno decían que, y varios economistas, que esperaban que después de el acuerdo por el canje de deuda, las expectativas marcaran que el dólar, hubiera menos demanda del dólar y menos presión sobre la moneda. No ocurrió, lo que confirma que ninguna ciencia es menos exacta que la economía, y es todo totalmente imprevisible, o más imprevisible,
o que tiene más que ver con lo cultural que lo que muchas veces se intenta plantear, ¿no? Si hacemos este camino va a ocurrir esto. Bueno, no, depende de cada cultura, de cada país, de los miedos, de las sensaciones de seguridad, de temas psicológicos, sociológicos, emocionales. Las ciencias sociales y blandas son las que nos pueden ayudar a entender mucho más el comportamiento humano que los patrones medianamente preestablecidos. A veces ocurre eso con la economía. Mientras todo esto está ocurriendo, en esta semana arriba una misión del Fondo Monetario encabezada por Julie Cossack, que es la directora adjunta del hemisferio occidental, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cuvedú, son los responsables del fondo, que van a venir a dialogar con el Ministerio de Economía para ver qué es lo que ocurre con la enorme deuda que la Argentina tiene con el fondo. 50.000 millones de dólares que, who knows, where are they, diría mi profesora de inglés. Así que el tema económico problemático, grave, en el marco de la pandemia, el desempleo, la inactividad, bueno, problemático para el mundo en general, con las particularidades de la Argentina, la deuda, bueno, los ingredientes locales, nuestra cultura. Ese es un tema de esta semana. El otro tema político-judicial, ¿no? Con la decisión de la Corte Suprema de haber tomado el per saltum para decidir decidir el caso de los 3 jueces. Hablamos algo la semana pasada, que habían sido trasladados en el gobierno de Mauricio Macri a una cámara, y el Senado les desarmó el traslado, ¿no? Que sería un poco lo que terminó ocurriendo. Fueron trasladados, el Senado, hay como un conflicto de poderes, obviamente de intereses políticos sin dudas, porque desde la oposición estos jueces, se insiste con la idea de que los jueces eran jueces o son jueces que podrían poner en riesgo a la justicia en las investigaciones contra Cristina Kirchner, la vicepresidenta actual. Desde el gobierno plantean todo lo contrario. Lo que plantean es que la oposición no quiere que se remueva estos jueces porque son los que podrían cubrir investigaciones contra Mauricio Macri en el futuro, porque fue él quien los ubicó en esa posición. Así que ahí hay como un juego interno, dialéctico, bastante interesante, ¿no? Los jueces en cuestión pueden condenar a Cristina. Algunos plantean que, digamos, poco probable que eso ocurra, porque el juicio oral está en, digamos, las causas están en otros jueces, y que sería una venganza de Cristina porque tuvieron que ver con sus causas. Por el otro lado, desde el gobierno dicen, no, todo lo contrario, el macrismo o Juntos por el Cambio quiere que no se muevan de ahí, porque algunas causas con funcionarios macristas podrían caer en estos jueces que los nombró él. Y por eso el objetivo de que se mantengan ahí, por eso fueron movidos ahí hace ya tiempo. Esta sería como las dos versiones. Mientras tanto, el Poder Judicial, el Senado, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia, y todos tirando de un lado y del otro por 3 jueces en el marco de este caos, ¿no? Que es la pandemia, la crisis económica, la situación económica. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es como, ¿vieron las bombas en las películas que cuando uno corta un cable, bueno, puede estallar o qué? Algo así, ¿no? Es lo que tiene la Corte. Si toma una decisión de una manera, le da la razón a lo que el gobierno espera o el Senado espera, ahí, digamos, los hechos van para un lugar. Si decide que todo esto es correcto, lo que los jueces reclaman, y de alguna manera la oposición, Juntos por el Cambio, abre la puerta para que el gobierno pueda tomar decisiones a posteriori de también traslados de jueces, y que no convendría esto tampoco, y podría haber como un caos, una situación tampoco no muy prolija posteriormente, porque entonces ni el Senado ni el Consejo de la Magistratura
terminarían teniendo tanto poder. Sería algo así como desarmar un poco con un fallo la Constitución. Así que las lenguas dicen, las malas lenguas que siempre las hay, que el tribunal probablemente haga algo como a medio camino, la Corte Suprema, para preservar a estos pero impedir otros movimientos posteriores. Eso se especula, pura especulación, puro rumor. Hasta el martes no se sabrá claramente nada de lo que ocurre, pero es uno de los hechos de estos días que tiene que ver con la política. El próximo 14 va el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a la Cámara Alta a hablar con los senadores. Será en el marco de todos los hechos políticos que van a estar ocurriendo en los próximos días. Y por último, quería hacer alguna referencia al caso de Facundo Astudillo Castro. En las últimas horas se supo que, al menos según las pericias, según la autopsia hecha sobre sus restos por el equipo de antropología forense, muy probablemente Facundo murió ahogado. Lo que no tenemos, por supuesto, en claro son las condiciones en las que esto ocurrió, por qué Facundo estaba donde estaba, qué lo llevó a ese lugar. Y creo que sin dudas, otra vez, el nudo a desatar acá son las pistas extrañas de objetos encontrados en alguna dependencia de una comisaría en Origoni, en el camino entre Pedro Luro, desde donde Facundo iba caminando hasta Bahía Blanca, subiendo la pata, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, ahí bien al sur, para llegar hasta Bahía Blanca. Y este sería el nudo que puede entender esto, sería lo que puede destrabar por qué ciertos objetos de Facundo aparecieron donde no deberían haber aparecido, y si realmente hay un hecho de violencia policial, de abuso policial en la situación, que pueda explicar esta historia tan extraña, si se plantaron testigos, que es lo que dice un poco la familia y los abogados defensores, y cómo este joven que quería ir a ver a su novia y que iba por la ruta terminó incluso más allá de una vía, en una situación, un lugar muy extraño, incluso peligroso, bueno, cómo no se lo encontró antes, bueno, todo lo que ya en general sabemos. Hay que esperar, en estos días seguramente habrá más novedades, hay más pericias, hay más investigaciones. Una de las tantas historias, la de Facundo Astudillo Castro, de misterio, de desaparición, y en la que, como venimos hablando, al menos la información y el proceso roza, ¿no?, a las fuerzas de seguridad, que son las que deberían darla, y que a veces, muchas veces por suerte la dan y la cumplen perfectamente, pero en muchos casos, hay que reconocer, no ocurre. Luego hablaremos de la manifestación en Chile, una manifestación como en tantas partes del mundo, en las que hay manifestaciones, corridas, protestas, y el video en el que se ve a un carabinero empujando a un chico, luego lo supimos, de 16 años, desde un puente, ¿sí? Corre, se acerca, lo empuja, y el chico está grave, cae a un río de montaña con muy poco caudal de agua, allí en Santiago. Ha sido una de las noticias de estos días. Vamos a escuchar algo de música, si les parece. Ya estamos en el momento correcto y llega Eduardo Freddy con la información deportiva aquí a El Redondel. No te vayas, ya venimos. Estamos ya en el bloque del medio del programa, el momento y el lugar correcto para recordarte cómo podés escucharnos, descargarnos y estar en contacto con nosotros. La primera alternativa es escucharnos y seguirnos en nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Bien fácil de encontrarlo, elredondel.wordpress.com. Cada vez que hay un nuevo programa lo podés escuchar desde ahí, tenés toda la data, todos los contenidos. Segunda opción, podés descargarnos, suscribirte, escuchar desde
Spotify. Nos buscas como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Desde el blog está el link, ¿sí? Que es sptfy.com/El Redondel. Epa, medio difícil eso, ¿no? Pero bueno, buscanos en elredondel.wordpress.com y si no, pones El Redondel en Spotify y nos vas a encontrar. En nuestro canal de YouTube, youtube.com/El Redondel. Las tres alternativas centrales para que escuches, sigas y descargues y te suscribas al programa. En redes sociales nos encontrás en Twitter y en Instagram como @elredondel, así de fácil. En Facebook nos encontrás como @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Así que si nos seguís en redes, las novedades, cuando hay un nuevo programa, todo eso te lo contamos por ahí. También podés comunicarte de esa manera o mandándonos correo electrónico a elredondel@gmail.com o por WhatsApp. El número del programa, anotalo, también está todo esto en el blog. El número es más 190 2702 2775. Más 190 2702 2775 para que nos mandes mensajes de audio o de texto a través de WhatsApp. Por último, también puedes escucharnos en diferentes emisoras que en distintos puntos de la República Argentina, en días diferentes y horarios diferentes, incluyen en su transmisión, en su programación, este humilde y potente programa que se llama El Redondel. Así que si nos estás escuchando de esta manera, mismo día, mismo dial, mismo horario, la próxima semana habrá un nuevo programa. Y si sos una radio, o si nos estás escuchando desde alguna radio en cualquier punto de la Argentina o del mundo y tenés ganas de incluir la versión completa del programa, escribinos a elredondel@gmail.com y no hay problema, lo coordinamos, nos descargas y nos incluís, es totalmente gratis. Y la idea es que la gente escuche el programa, quien tenga ganas, y si les gusta, también por supuesto lo difundan y se compartan. Bueno, gente, todo ha sido dicho, todo ha sido hecho. Viene una pequeñísima tanda, bloque de deportes con Eduardo Freddy y luego internacional, cierre y terminaremos un nuevo encuentro de esta semana, nuevo encuentro del Redondel. No te vayas. ¿Qué decir de este planeta Tierra siempre con tanto movimiento, tantas novedades y lamentablemente no lo buenas que nos gustaría? Finalmente Trump se contagió de coronavirus. En estos días se espera saber, que se defina en estos momentos en el que estamos grabando el programa, estamos ahí esperando a ver qué ocurre, ¿no? Si mejora, finalmente se le da el alta o si... continúa internado. Hemos visto movimientos de médicos y nos enteramos quién es importante y quién no es, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Al presidente de los Estados Unidos ya nos hemos enterado. Bueno, sin dudas es importante, preside la primera potencia del mundo. Lo tratan con... No hablo de las condiciones del hospital, de la habitación que se vio por fotos, sino que todos los últimos tratamientos, incluso experimentales, drogas, mucho de lo que prácticamente se puede saber del COVID parece que estaba reservado para Donald Trump, porque medicamentos que al común de los estadounidenses no se le suministran, a Trump sí en estos días de enfermedad se ha suministrado. Así que no nos demuestra esto que es fácil ver quién es importante y quién no sobre la faz de la Tierra. También es fácil ver qué fácil que es contagiarse de este virus, todos contagiados en un evento al aire libre en la Casa Blanca y todos sentaditos. Seguramente vieron esa imagen en los medios en Estados Unidos, circuló mucho, porque Trump habla en un atril frente a un grupo de personas que está en unas sillas una al lado de la otra, las primeras dos filas prácticamente todos contagiados.
¿sí? Gente que estaba en el estrado, Melania que estaba en la primera fila, Melania Trump, y en esas primeras 2 filas, muchísimos, la mayoría de la gente que estaba ahí no tenía barbijo y prácticamente todos contagiados. Así que lo del aire libre sin el barbijo claramente no funciona y es totalmente contagioso. Habíamos nombrado en el bloque anterior esta noticia tan impresionante del carabinero que empujó a un manifestante desde un puente, está detenido, acusado de homicidio frustrado, y abre, junto con todo lo que ocurrió el año pasado, con tantas manifestaciones en Chile, la discusión si no hay que repensar la policía, los carabineros, que es este cuerpo policial casi con características más bien militares en nuestro país vecino, y en general un clásico y una discusión válida, que es cómo podemos hacer para que la policía trabaje mejor, tenga mejores condiciones de trabajo, esté mejor formada, preparada, capacitada, tenga más recursos, sea una mejor fuerza de seguridad que se encargue de eso, ¿no? De la seguridad, de detener, y que, como decimos siempre, luego la justicia cumpla, que eso es lo que nos importa siempre en una república, la división de poderes. En estos días vimos el caso acá en la Argentina de este joven policía asesinado por una persona que tenía desequilibrios mentales, y se discutió, ¿no?, si el uso de una pistola Taser o no, u otra alternativa podría haber impedido. En estos días también se vio un video de una persona que apuñala a un policía que le dispara con una Taser en Estados Unidos, y sin embargo, aún con los disparos de Taser, esta persona se pone de pie, la persona que intentaban reducir, y apuñala al policía. Qué terrible, ¿no? Qué situaciones, que la violencia, la seguridad, siempre son temas tan complejos, y bueno, sin dudas mucho de todo esto es imprevisible y no podemos hacer demasiado, pero creo que sí, siempre hay que trabajar para tener mejores fuerzas de seguridad, más capaces de reaccionar, más preparadas, con mejor formación, con mejores sueldos, con mejores recursos. Así que lo de Chile, una noticia internacional de estos días que es intensa, dura. No es dura la que vino de Paraguay, el diputado Roberto González, que es en plena... Porque dijimos, ¿no?, cuando fue lo del diputado acá en la Argentina, bueno, a nosotros nos pasa de todo. En Paraguay, sí, se le cayó al diputado González, se le cayó el tereré mientras tomaba tereré en la sesión, se sacó la camisa, se vistió y dijo, no me di cuenta que la cámara estaba prendida. Ahora acá en la Argentina va a haber un protocolo para eso. Parece que no es algo únicamente argentino, pasa en otras partes. Tole tole y en todas partes, siempre digo lo mismo, a veces cambia de una u otra manera. En España, el cierre en Madrid, el alerta por el tema coronavirus, ¿no? Cierre de la ciudad de Madrid y mucha gente circulando en estos días mientras crecen los casos, estado de alerta para París, situaciones similares que se están viviendo, empezando a vivir por la segunda ola de la pandemia en Europa, mientras ocurren los incendios que hablaremos en un ratito aquí en la Argentina, inundaciones en Francia, inundaciones en Piamonte y Liguria, en Italia. Esto está pasando en estos días en Europa. El conflicto del que estuvimos hablando la semana pasada entre las fuerzas, los gobiernos y las fuerzas armadas de Azerbaiyán y Armenia por la zona de Nagorno-Karabaj, el Alto Karabaj, una zona limítrofe entre Armenia y Azerbaiyán, que antes formaba parte administrativamente de Azerbaiyán, pero de mayoría armenia, que se independizaron y se volvieron como una especie de estado en el medio, ¿no? Estado tapón. Azerbaiyán cuenta con el respaldo de Turquía, que todos entendemos lo que representa el vínculo Turquía-Armenia, lo que fue el genocidio armenio a principios del siglo XX, 100 años atrás,
y en ese Estado turco, ¿no? Cuando estábamos hablando todavía del Imperio Turco Otomano, la presencia de Turquía como potencia, hay que ir a hacer mucha historia, que ocupó todos los países, buena parte de los países asiáticos, países árabes, ¿no? Bajo control turco durante cientos de años. Así que todo un tema de tensiones por cuestiones geopolíticas, históricas, culturales, y en el medio la guerra, los ataques, los enfrentamientos y los fallecimientos, sobre todo de civiles, ¿no? Que son siempre quienes menos tienen que ver con todo y quienes más quedan expuestos. Entre tanto, dos noticias que me interesan para cerrar. El Papa Francisco editó una nueva encíclica. Sus encíclicas es la manera en que los papas se comunican y hablan de los temas que les parecen importantes. Guardé una frase que me pareció interesante. La política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común. Son solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de descalificaciones el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación, dijo el Papa Francisco. Y en estos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le contestó a un escritor mexicano conocido, Martín Moreno, que dijo en una entrevista que si él estuviera, este escritor Martín Moreno, si él estuviera en tiempos de la Santa Inquisición, saldría a quemar morenistas. El partido Morena es el partido del gobierno, y entonces el presidente de México hizo referencia a estas declaraciones y lo que dijo es: no se puede propagar el odio. Acá en El Redondel hace rato venimos hablando del tema de la propagación de odio, los discursos de odios que rompen absolutamente todo consenso o toda posibilidad de construcción democrática, como tema permanente no solo en nuestro continente. Está creciendo estos registros, estos discursos de odio en todo el mundo y nos tienen que ocupar y preocupar porque todo se llena de mal clima como consecuencia de esta manera de pensar la política, ¿no? El otro es un enemigo a ser eliminado y no hay posibilidad de construcción a partir de sentarnos a dialogar. Esto ya pasó en la historia hace más o menos 100 años y devino en lo que supimos que ocurrió en buena parte de Europa con la Segunda Guerra Mundial. Así que no es un tema menor prestarle atención a los discursos de odio en los que al enemigo nada, ¿no? El otro es irrecuperable. Por eso hablamos tanto de esto acá en el programa y nos preocupa y nos interesa tanto. Ya estamos para cerrar y nos quedan algunos minutitos y terminamos este nuevo encuentro, este nuevo programa del Redondel. Ya estamos en los últimos instantes, últimos minutos del programa de esta semana, entre el 5 y el 12 de octubre de 2020. No quería terminar el programa sin hablar de dos temas. Por un lado, el fallecimiento de Quino, que creo que nos obliga a todos a volver a leer a Mafalda. Es impresionante, me impresiona mucha gente, a todo el mundo le gusta Quino, no puede ser. Algo es raro acá, porque no creo que toda la gente que esté leyendo Quino realmente entienda lo mismo, ¿no? También me llamó la atención en estos días la cantidad de viñetas y de dibujos alterados que circularon en redes sociales con textos cambiados que no son los de Quino, y cómo cada persona, según su punto de vista y su ideología, encontró esa viñeta de Quino que le servía más para sostener su forma de ver la realidad. Pero sin dudas un gran intérprete de la realidad y de la complejidad de las personas, no solo de los argentinos,
de lo humano. Por eso su universalidad, ¿no? Que es lo que ocurre cuando alguien tiene tanto talento para entender las relaciones interpersonales, las frustraciones, los miedos y el animarse a plantear cambios desde una historieta. ¿Cuánto nos faltan, no? Estas plumas, esta gente que desde lo cotidiano o lo popular invitan o pueden invitar a pensar tanto como lo hizo Quino con desde las contratapas de los diarios. Hay tan poco de eso últimamente y por eso sigue siendo tan válido hoy en día y tan universal. Y el otro tema del que quería hablar, que algo lo nombré hace un ratito, es el tema de los incendios, que venimos hablando. Hay por ahí dando vueltas proyectos de leyes para decir algo que sería central, ¿no? Más allá de que hay que detener a la gente que está causando los incendios, y en muchos casos es probable que haya una relación entre los propietarios de la tierra con el incendio, porque, a ver, pasemos en limpio, tierra quemada, tierra arrasada, permite a esa persona que compró una zona de Monte Virgen, una zona de tierra salvaje, ¿sí? De tierra con su naturaleza tal y como debería ser. El incendio lo que permite es luego ir y cosechar, sembrar la tierra, o sea, es un desmalezamiento, es en definitiva quien muy probablemente se beneficie más, excepto que, como ocurre en algunos países, hay una ley que diga que si una zona se incendió, no se puede hacer nada encima de ella durante 50 años. Por ende, si el incendio fue ocasionado por el dueño o por alguien que incendió para luego conseguir o favorecer el incendio para luego poder comprar la tierra y utilizarla para otra cosa, bueno, ahora no se puede. Si la tierra se ha incendiado, 50 años, 100 años, 30, 40, 50, sin posibilidad de uso más que para esperar que toda la naturaleza del lugar se reproduzca. Así que si usted es dueño y quemó su propio campo, no va a poder darle uso. Si un vecino le quemó el campo para luego forzarlo a comprarlo o a venderlo, bueno, tampoco va a poder darle uso. Las hectáreas o zonas quemadas quedarían como de alguna manera protegidas y al menos esta idea de especulación para cultivo, para expandir para instalar un country, para hacer otro uso de la tierra, quedaría anulado si esto, por supuesto, fuera ley y además se controlara, ¿no? Porque como de costumbre siempre decimos, las leyes si nadie las verifica o las controla, es un tema del que hay que hablar y seguir ocupándonos, porque paradójicamente algunos se benefician, muchos se perjudican. Todas las comunidades, los barrios, la gente que pierde sus casas, bueno, la fauna, la flora y lo que viene después, porque a veces no perciben que si no hay vegetación el agua circula y a partir de acá todas las inundaciones y los problemas posteriores, de ahí la trascendencia de que haya vegetación natural, bosque y monte en todo el mundo. La deforestación genera eso, genera que absolutamente toda el agua fluya, se inunden las ciudades, se arruinen los cultivos, incluso en esas mismas tierras, ¿no? Se quiere cultivar, pero luego el agua ahoga todo ese cultivo porque todo el monte, toda la naturaleza es la que permite que, la que absorbe el excedente del agua, de las lluvias e incluso de los ríos. Así que a partir de acá, y de hecho hasta la tierra se va, ¿no? Cuando ocurre esto. Así que poco capacidad de entender y de pensamiento en muchas personas que piensan quizás en el lucro inmediato, pero ni siquiera pueden pensar en un lucro a largo plazo, que sería lo más interesante, ¿no? Que la tierra esté en buenas condiciones para seguir trabajándola en los próximos 10, 15, 20, 30 y 50 años. Se acabó. Buena semana, cuídense. Nos estamos viendo en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi. Me encuentran en Twitter, en Instagram como @Nelevi, N-E-L-E, B larga I. En YouTube, en todas partes como Nicolás Elevi.
Y aparte, todos los contactos de aquí, El Redondel, @El Redondel, en las redes y en todas partes. Besis, buena semana, que ande todo bien, nos estamos cruzando en 7 días. Chau, chau.